Sir, del servicio de oncología en Filadelfia. Saludar a todos mis amigos. Es bueno ver estas caras amigables de mucho tiempo. Y el caso que voy a presentar lo llamo pseudoprogresión. No tengo intereses financieros que revelar. Y este paciente llegó a nuestro servicio de oncología, fumador, exposición a la luz y notó una mancha en el párpado inferior del lado izquierdo. Entonces, en la magnificación ustedes pueden observar entonces esta lesión que es relieve que se extiende hacia la parte inferior y parece estar presente en la órbita con leucoplaquia y que pareciera diseminarse en el borde del párpado inferior. Se le hace una resonancia magnética en donde parecía tener compromiso anterior de la órbita y los hallazgos sugieren entonces un carcinoma células escamosas. Entonces, previamente, eh, antes de resecar o hacer inyecciones de medicación para tratar de resolverlo, o aún con la extensión a la órbita, la exenteración usualmente es una posibilidad a considerar, pero lo que estamos haciendo ahora aquí en Filadelfia, hemos cambiado un poco nuestro proceso de pensamiento en esos tumores avanzados. Entonces ahora biopsiamos la lesión, la desprendemos para confirmar el diagnóstico, la enviamos para hacer las pruebas de biomarcadores y luego ponemos estos pacientes con inhibidores de los checkpoint. Entonces hicimos la biopsia de esta paciente en sala de operaciones y el resultado retornó y confirmó el diagnóstico de carcinoma células escamosas. La patología fue leída por la doctora Tatiana Melman y ella encontró que hallazgos sugerentes de HPV y efecto citopático viral. Entonces, la idea era comenzar a la paciente en inhibidores de los checkpoints, cemiplimab, cada 3 semanas por 4 dosis para ver entonces si es que podíamos hacer que el tumor se desvanezca. Y después del primer ciclo, la paciente percibió que el ojo estaba yendo mejor, mejor motilidad. Luego se hicieron pruebas, era HPV negativo para el tumor. La prueba de biomarcadores mostró P53, TP53 positivo con baja carga tumoral y con PDL1 negativo. Entonces se está tolerando los medicamentos y el ojo se ve bastante bien en comparación con cuando la primera vez que la encontramos. Entonces, definitivamente parece ser que esté respondiendo entonces a la inmunoterapia. En el ciclo 3 nota que está empeorando, no está tan segura, quizás está ascendiéndose la córnea, pero en general aquí tenemos esto en el limbo y quizás hay progresión. Entonces podemos ver aquí en esta foto, está tolerando el tercer ciclo y pareciera estar reduciéndose, pero ahora parece estar agrandándose. Entonces, si es que está progresando a pesar de la inmunoterapia y no está respondiendo. Entonces, hay discusión acerca de la progresión y pseudoprogresión en los cánceres. Y la pseudoprogresión es un fenómeno en el cual el tumor inicialmente aumenta de tamaño o aparecen nuevas lesiones y luego es seguido por una reducción en la carga tumoral. El problema con esto es que puede haber discontinuación prematura de los medicamentos, ya que no sabe si es que está funcionando o no. Entonces, en diferentes estudios clínicos, este efecto que se ha observado en melanoma, mesotelioma y carcinoma, células escamosas de cabeza y cuello un 2% de las veces. Entonces, cuando se inactivan los linfocitos T por el tumor, estos inhibidores de los checkpoint ayudan a reactivar los linfocitos T y esto lleva a la muerte del tumor. Se lleva a inflamación, hemorragia, hinchazón y necrosis. Hay una evaluación de estos tumores cerebrales para tratar de darnos cuenta entonces cómo hacemos los criterios en cuanto a la respuesta a estos medicamentos para los tumores sólidos. Y esto puede ser bastante confuso.
Entonces la llevamos de vuelta a sala de operaciones, retiramos el tumor y le reconstruimos y la patología nuevamente confirmó un carcinoma células escamosas con adherencias tipo reacción a cuerpo extraño y un 20% de tumor viable. Entonces el tumor había respondido a pesar de dar el aspecto que habría progresado. Repetimos las pruebas de biomarcadores para ver si es que había alguna diferencia cuando la vimos por primera vez y posteriormente, y no hubo diferencia en las pruebas de los biomarcadores. Ella regresó a nosotros 3 semanas más tarde, viéndose bastante bien, y podemos ver eh, aquí, dada la extensión de la cirugía que se hizo, tiene un buen aspecto. Lo discutimos en el grupo de tumores orbitarios, entonces haríamos braquiterapia en placas, entonces poner una placa reversa y que se mantenga por una semana. Repetimos las biopsias de la órbita, las cuales fueron negativas para la presencia de tumores, y eso fue buenas noticias para ella, por cierto. Entonces, cimipumab es un anticuerpo monoclonal que se une al PD-1 en los linfocitos T y se usa en los Estados Unidos para tratar cáncer a células escamosas, las células escamosas pulmonar también, y también carcinoma de células basales. Hay muchos reportes acerca del uso de la inmunoterapia para el carcinoma de células escamosas y hay bastante discusión acerca de si los estudios han mostrado que posiblemente hay una carga elevada de mutaciones y habría una mejor respuesta en las células escamosas de la piel. La positividad del PDL1 correlaciona con una sobrevida libre de enfermedad prolongada, mientras que en la parte oral hay peores resultados. Entonces pensamos que orales a las mucosas, entonces sería similar entonces a esto, a lo que se halla en el área perinaxial. El PDL1, la expresión puede no responder a la terapia y el PDL1 no correlaciona entonces con cada condición de la enfermedad. Entonces, en resumen, es una mujer de 55 años con carcinoma extenso, células escamosas, baja carga de mutaciones del tumor, PDL1 negativo, HPV negativa, tratada con 4 ciclos de cimipumab. Entonces hubo poca progresión, pero 20% de tumor viable en la patología y nuestro manejo entonces está cambiando y hay muchas inconsistencias con esto. Tengo unos cuantos casos que son similares a esta paciente, en donde la paciente ha tenido también un carcinoma de células escamosas en la parte inferior del párpado izquierdo. Se le hicieron biomarcadores similares a la paciente que acabo de presentar e inicialmente tuvo una respuesta a la inmunoterapia, pero luego hizo progresión a pesar de los esfuerzos. Sin la patología no hubo signos de necrosis tumoral o de alguna respuesta al tratamiento. El segundo paciente aquí en esta lámina fue sometido a enucleación años atrás debido a un trauma ocular. Llega con carcinoma grande a células escamosas con una baja carga tumoral de mutaciones, tuvo respuesta parcial y podemos ir y resecar. Estamos inyectando 5-fluoruracilo aquí en el tumor para tratar de ayudar entonces a construir una respuesta con la inmunoterapia. Y este caballero tuvo una respuesta parcial con la inmunoterapia y luego pudimos entonces curarlo finalmente con una combinación de terapias. Y es interesante señalar el caso de este paciente con carcinoma, células escamosas bilateral, que fue iniciada con cimiplumab. Entonces aquí ella tuvo una regresión completa en el ojo derecho y en la parte baja cuando se besó el tejido hay un poco de leucoplaquia y todo está negativo para las neoplasias de células escamosas. Aquí en el ojo izquierdo aumentó más bien mientras estaba con la terapia y ella tiene, no se sabe por qué hubo esta respuesta diferenciada, ¿no? Entonces la idea era ver si es que había alguna diferencia en los biomarcadores entre los tumores y no había diferencia entre estos dos. Entonces
Todavía estamos con dudas acerca de qué va a pasar. Esta es una nueva tendencia en la terapia. Yo no creo que la inmunoterapia sea eh, toda la terapia para el carcinoma de células escamosas. Quizás combinación de cirugía, inmunoterapia y posiblemente con inyecciones de medicamento como 5-fluoruracilo pudieran ayudar. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, excelente presentación, un excelente caso. Una pregunta del chat que dice, ¿qué concentraciones de 5-fluoruracilo inyecta usted en este carcinoma de células escamosas? Comenzamos con dosis más bajas, 10 miligramos inyectados en el lecho y sacarlo repetidamente. Creo que hemos subido hasta 20, pero en general van a ser 10 miligramos de 5-fluoruracilo. Y ese es el 1%. Aquí lo tenemos en 50 miligramos y yo creo que son 10 mililitros, entonces tomamos la cantidad de 50 miligramos en 10 mililitros. Esa es la cantidad que se tiene. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? La otra pregunta, ¿son inyecciones semanales? No, hemos estado haciéndolo cada mes o cada 2 meses, entonces dejamos que cicatrice. No podemos extirpar lo mucho máximo que podamos y dejarlo cicatrizar. Esto es más o menos cada 2 meses, ¿no? Y de vuelta retornar. Esto es algo nuevo que hemos estado haciendo simplemente porque no hemos estado tan impresionados con la inmunoterapia y la idea es inducir una respuesta del tumor. ¿Y cuánto tiempo damos la inmunoterapia? Entonces, nuestros oncólogos han estipulado que en general por 4 a 6 dosis y luego ver cómo es la respuesta. De manera tal que este varón afroestadounidense que les mostré antes de esta diapositiva, él lo pusieron por 6 meses, él respondió en las primeras 3 dosis y luego de eso el tumor empezó a crecer y la idea fue que era una pseudoprogresión, entonces luego pasó a otros 3 y luego se perdió el control del paciente. Y yo creo que hay dos preguntas más, puedo ver, pero dice que en comparación con los resultados con el IMAB con interferón tópico y compra. No tenemos interferón acá. Hemos tenido buenas respuestas cuando interferón estaba disponible y entonces aquí estos casos son bastante avanzados. Y yo creo que quizás lo hubiéramos extirpado y luego dar inyecciones de interferón, pero he visto carcinomas extensivos que se han desvanecido tras 4 inyecciones y luego los hemos puesto con eye drops topical por periodos más ampliados de tiempo. Pero ya no tenemos a interferón aquí en los Estados Unidos. Entonces estamos a usar 5-fluoruracilo en tópico. Hemos probado con este conjuntamente con otras opciones y no es tan diferente en comparación con el tópico. La inyección va mejor que estas trampas. Ahora, las placas reversas fue una gran idea que hay con la dosis de radiación y cuáles son los casos ideales. Bueno, aquí la idea es evitar la invasión perineural con la radiación, mantener la inmunoterapia. Yo creo que el oncólogo dirá, manténgalo con inmunoterapia por 6 meses cuando hay la invasión perineural. Estos pacientes no han tenido invasión perineural, pero debido a que era tan avanzado, nos preocupaba, no podíamos confiar en la inmunoterapia. Eso nos llevó a hacer una... eh, Después de eso ya empezaron a tomarse placas como una especie de examen más ampliado y la idea era ver la reversión y
La idea era ver una especie de cuña de infiltración del tejido tumoral. Entonces aquí la idea era utilizar en la radiación 50 Gray, eh, entrar a una profundidad de hasta 10 milímetros, ampliándose. Entonces hay bastantes cosas que están ocurriendo ahí y hay que ser muy cuidadoso al ingresar y retirarlo para no afectar ninguna de las capsulillas del material radiactivo. Ahora, los pacientes con enfermedad bilateral tenían VIH o alguna otra condición sistémica. Dos de tres, al igual que esta mujer, no tuvieron ninguna condición inmunosupresora subyacente. Esta mujer era fumador, pero vivía al lado de un fumador y entonces no había mayores motivos de exposición. Los oncólogos médicos aquí no les gusta la inmunoterapia para otra modalidad. Tienden a usar medicamentos más tóxicos en este sentido. Great. I think maybe we can ask Dr. Hatim Krima or Dr. Alberto Calle if they Si es que can pueden compartir su presentación, los doctores. if they can share now. Ya tengo mi pantalla, pero nada. Excelente, doctora. Muchas gracias, Sara. Aprenderemos mucho acerca de la inmunoterapia conforme avanzamos. Ahí tenemos la charla del doctor Calle. Y no tenemos a nadie con elevada carga tumoral de mutaciones y no está del todo claro. Maybe because of the Philadelphia, I guess. Yeah, right. It's in the water. In the water. I think, Alberto, you are ready? Yes, I'm ready. You are ready? Yes, please. Do you already see my... Ahora sí va la presentación del doctor. Muchas gracias. Okay, let's start. Thank you very much. Gracias a todos, a la Panamericana de Oncología, a la Sociedad Peruana también de Oncología, al doctor Solom, a Melina, a la doctora Caroline Gentil, por su gentil invitación a participar en este curso. Quiero compartir con ustedes este caso interesante de una mujer de 21 años, remitida para segunda opinión por presentar un desplazamiento del globo ocular izquierdo. Había sido vista en varias instituciones sin ninguna solución. La paciente refiere a una sintomatología de 1,5 años que dice: noto mi izquierdo desviado hacia arriba y no me siento bien socialmente. No presentaba dolor ni diplopia. El único antecedente de relevancia fue una cirugía de rótula izquierda. El examen oftalmológico es totalmente normal, excepto por una leve limitación en la elevación de ese mismo ojo y una exoftalmometría de 4 milímetros comparada con el ojo izquierdo. Se envió a valoración ortóptica, donde ortóptica informa de una discreta hipofunción del recto inferior izquierdo, compatible con el hallazgo en el examen clínico. El resto de la evaluación estaba totalmente normal. El examen con lámpara de hendidura también fue normal. Lo único que encontramos fue un hiperoftalmos izquierdo. Esta es la paciente, donde vemos un hiperoftalmos izquierdo sin limitaciones, la motilidad y una elevación normal. Empezamos a hacer diagnósticos diferenciales y aquí me gustaría poder compartir con todos el diagnóstico diferencial de esta paciente. Pero nos inclinamos entre todas estas lesiones de acuerdo a su edad, su evolución, el tiempo de evolución,
pensamos siempre en una patología neoplásica benigna, entre esos los que mencionamos, los que tenemos resaltados, o menos probablemente un neoplásico maligno. Sin embargo, también consideramos una malformación congénita. De tal manera que procedimos al siguiente paso y realizamos una imagenología, un TAC de órbitas, donde vemos un megaseno izquierdo, meseno maxilar izquierdo, que tiene una deformidad del techo del seno maxilar hacia la órbita, una convejidad hacia la órbita que desplaza el globo ocular hacia arriba. Está en íntimo contacto con el recto inferior sin alterarlo, sin infiltrarlo ni nada parecido. Y en la imagen, en un corte sagital, donde vemos un íntimo contacto también de ese seno crecido hacia arriba, perdiendo la concavidad normal que vemos en el piso de la órbita, como es en el caso derecho, donde tenemos la imagen de la órbita normal. Aquí podemos ver en la secuencia donde vemos el piso de la órbita perdiendo su convejidad y siendo una lesión completamente elevada dentro de la órbita, convexa dentro de la órbita, desplazando el globo ocular hacia arriba sin alterar ninguna otra estructura orbitaria. Presenta un tabique dentro del seno maxilar también, lo que nos confirma una anomalía congénita de esa órbita, dependiendo de la pared lateral en el proceso de formación embrionaria, generalmente que se realiza en estos senos entre la 24 y la 26 semana de gestación. La paciente nunca había notado absolutamente nada hasta 1 año y medio antes de la consulta. Con estas imágenes empezamos a tratar de ver cuál era la mejor opción posible de tratamiento y encontramos, con la experiencia que ya tenemos desde hace 1 año y medio con la navegación orbitaria, que podría ser un buen aliado en este procedimiento. Voy a mostrarles un breve video de cómo se realiza. Aquí vemos una planeación de un tumor del vértice orbitario, donde la navegación es sumamente útil porque nos permite hacer biopsias de esta región en tumores sólidos e incluso hacer la resección de la lesión con una precisión absolutamente espectacular. Utilizamos una antena que se le coloca a la cabeza del paciente y a través de una planificación de imágenes podemos obtener imágenes en 3D que nos permite poder abordar esa lesión. Aquí tenemos el receptor de que transmite la cabeza del paciente ya colocado a esta estructura que tenemos a la derecha, donde es la que capta las señales que vemos o que realizaremos. Una imagen de alta calidad nos da un tratamiento también de muy buena calidad. Aquí tenemos el abordaje que el día que operamos esta paciente, la operamos con la doctora Paola Ordóñez, ex fellow nuestra, que se inició en el proceso de la navegación orbitaria. Y esa navegación nos permite hacer en este modelo una imagen en espejo. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos diseñar, como ven ustedes en verde, en el piso de la órbita normal, el piso donde quedaría con esa imagen, el computador y el sistema nos lo facilita y nos dice dónde debemos colocar, dónde debe quedar el piso de la órbita izquierda, utilizando la imagen la imagen en espejo, de tal manera que podamos recuperar el volumen de esa órbita y dejar el globo ocular en posición normal. Hay diferentes medidas que realizamos, para cada una son medidas de vectores que nos van a ayudar a hacer de la cirugía tener un resultado preciso y satisfactorio.
Aquí tenemos el posoperatorio del primer día, donde tenemos la motilidad conservada. Pero lo más interesante es ver lo que logramos con la imagen en espejo, con la navegación orbitaria. ¿Qué hicimos? Hicimos una fractura programada de la órbita, donde preservamos el canal infraorbitario, hicimos una fractura de la unión del piso con el etmoides y de la porción levantada que tenía temporal del piso de la órbita o del seno maxilar, del lado temporal, y logramos recuperar el volumen. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Es eso, recuperar el volumen. Y en el caso de otros tumores, lo que hacemos siempre es poder llegar hasta el vértice de la órbita o, en su defecto, hacer la biopsia para planear un tratamiento más adecuado. Ven en esta imagen coronal cómo el piso de la órbita está preservado en el centro. Las dos fracturas programadas o una fractura que se realizó completamente bajo seguridad y el lineamiento de dónde debería quedar ese piso para poder tener un volumen orbitario exactamente o similar al del otro lado. En el corte sagital vemos el desplazamiento de ese piso, que es mínimo y llega hasta la parte posterior donde estaba levantado ese seno maxilar. La imagen posoperatoria, la paciente muy contenta con el resultado y reanudó su vida social sin mayores prejuicios. Esto era lo que quería mostrarles. Es un caso que propiamente no es de tumores, pero es un paciente o un caso muy interesante para evaluar y discutir la bondad de una tecnología muy nueva. Llevamos año y medio trabajando en ella y hemos tenido casos bien interesantes. La recomiendo para las biopsias de tumores de vértice orbitario sólidos y, lógicamente, pues en fracturas. Aquí lo que hacemos es contrario a lo que hace uno en una reducción de fractura. En lugar de disminuir el continente, lo vamos a reducir para poder lograr la reconstrucción de la órbita, del piso de la órbita. Aquí hicimos una fractura controlada para poder ampliar el volumen orbitario. Muchísimas gracias. Great case, Alberto. So there Gran is one caso. Spanish question over there. If you can look at the chat. Okay. This Where's one the I chat? cannot translate, I guess. Alberto, Mariam, they say Felicitaciones por este hermoso caso. congratulations, Alberto, very beautiful case. Retiró usted el tabique de did you septum? remove the Septum. tabique? El tabique, That was, yes, sí, if you remove the tabique retiró that was usted el inside septo the tabique que estaba en sinus. el seno. sí, ese This was tabique se taken out removió for para poder lowering the bajar floor el where we piso wanted. We did a not donde deberíamos remove llegar. the Si no septum. removemos el It was tabique, not es possible to imposible displace the haber temporal part of desplazado the la floor parte of the temporal del orbit. piso de la órbita. Yeah, yes. So Hakan, the answer was yes, otherwise they could not remove the floor. I see, yeah. Excelente caso. ¿Otras No, this is a preguntas? great case. Any other questions? Bien, yo creo que Great. So I estos think that sistemas de navegación these son de navigation gran systems ayuda are en very ciertas circunstancias. helpful in certain cases. Definitely, like Entonces, it enhances the orbital, la the seguridad de safety la orbital, cirugía orbitaria safety of the definitivamente orbital mejora. surgery. That's definitely enhanced. Ahora We lo use uso it very prácticamente frequently en right todos now. I mis use casos it de órbita. almost in all my orbital cases actually Pero right now. en el primer caso, Alberto, But in the ¿piensa usted que el first case, problema está en el Alberto, lado do derecho you o en el think the izquierdo? problem was on the right side or on the Parecía left que este side? caso Was this case like some tenía kind of a una forma de un silent síndrome sinus silente de syndrome los senos or o congenital atrophy of y the esto maxillary sinus hacía on que the la right órbita side fuera that's más causing grande the en el bigger lado orbit on the right side izquierdo que en el than the left derecho. side Entonces, is the cuando yo normal estaba side mirando el actually. primer caso, That entonces when I este was fue el looking at the escenario first que case, pasó that por mi scenario mente. passed Ojo in my derecho, el mind izquierdo actually. era The right normal, eye, the pero la left eye is the órbita normal, izquierda es but más the grande left orbit debido a is the este bigger orbit síndrome de because of los the silent senos. sinus Usted está syndrome en lo actually. cierto.
Yes, you're right, Esto Alejandro, porque because este the seno silent silencioso se sinus confunde is very con often mistaken este with this megaseno. mega sinus. Is En named the ENT, otorrino, por the ejemplo, discharge, todos estos all the casos silent corresponden en este sinus. caso a So megaseno. this was a mega sinus. Okay, that's No called mega conocía sinus. el Okay, this one megaseno. I didn't know the mega sinus. He Okay. I know visto algunos de I estos see lots casos, of pero cases el with the megaseno silent es nuevo sinus, para but mí. Y mega sinus luego is new. And then the utilizan el diseño and then the habitual para orbital los do you implantes use the custom orbitarios. En designed estos pacientes orbital implants hay for una these patients? tecnología Like donde there is a puede technology right now. You imprimir en can 3D 3D print los the planos de la órbita, orbital wall implants actually tomando el depend otro lado como by imagen especular, mirroring the other simplemente haciendo side, calzar by el just volumen y matching the contorno del otro volume and lado. then contour Y the other puede tomar side, este and then you implante can put orbitario this 3D. or 3D Utilizan estos orbital implantes implants. orbitarios Do you use those para kind of orbital reconstrucción de la implants órbita, for orbit reconstructions, floor para resecciones de fractures, or tumores o sometimes algo tumor parecido. Sí, resection ustedes and lo all of hacen. those things? Yes, you're right. Most Tenemos of the que time retirar we have to hueso, remove la parte the lateral bone, de la pared lateral orbitaria bone of the orbital y wall, hasta poder reemplazarlo con una and to malla, replace malla de them with titanio, la que esté mesh, disponible. Todos estos titanium mesh or diseños whatever. son diseños All en these designs 3D are 3D que podemos designs poner that we durante la can put cirugía. in during the surgery. Yeah. Utilizan I mayormente think los they use sistemas mostly Teratool the en there las are two estaciones que systems in son the las que United States están right now available in the disponibles en los navigation sistemas system. de There are two navegación. Hay dos companies. compañías que Kind of dominan el mercado. dominates the Esta es una market. de ellas. Esta es muy This similar a is una one de of ellas. them. This is very Y similar yo to the creo one of them. We que use the ambos other son one, but I think diferentes y both son of them bastante different, efectivos. equally effective, and it makes Y I think it makes the el surgery uno a es un little bit poquito more más safer. seguro que el Actually, otro it's a little bit more safer than the en conventional comparación con surgeries las that we unidades used to do all the comerciales. time. Esto depende, por It's Any other like cierto. questions? big Yeah. difference. Yeah. Any other questions? Es como el GPS de la órbita, It is si like se the quiere. GPS of the orbit, La actually. idea es mostrarle It cómo can se tell llega you how allí. to get there. Y este es una Just tell suerte you, de like, GPS, this basta is the conseguirlo. GPS, just follow it. Okay. Gerardo, do you want to introduce the Hatem and then the salon also? Yeah, sure, of course. Bienvenido, Hatem. Hatem So, es el director welcome, de Hatem. oncología ocular. Hatem is the director of ocular Yeah. oncology Estoy at listo. Thank you. Prince Introduced me Margaret. already. It's just like I'm finding difficulty. I'm Tengo aquí getting like a problemas para stranger compartir la screen when I pantalla. say share screen here. Nunca me había So pasado algo de I've esto never had antes. anything like that before. Like it says basic advanced files. Do you guys get something like that? Am I doing something wrong? Desktop or Microsoft, like I don't know how to share my screen. Any help from your side? Mine ended up where it would, when I did share screen, it will have my whole computer and then just the talk. But you pick the whole computer one in order for it to share. So what should I do actually? Hatem, if you want, you can send me your presentation to my email. I can write on the chat and I can share for you. It just has a video and I don't know how to, yeah. Anyway, maybe we can proceed with the following presenter and I'll do my best to see what can be done. Maybe even shut down your computer. I don't know. The computer guys here turn the computer on and off and then it seems to work. I don't know. Yes, maybe if you go out and you enter again, I'll do that. please. Yeah. Voy a Maybe presentar al meanwhile, doctor I can Solón Serpa. introduce Dr. Serpa. What do you think? Is that okay? Yes, please. Yes, please. Go Siguiente ahead. conferencista, el doctor Okay, Solón so Serpa, our next speaker is Dr. especialista en Solón oncología Serpa. ocular, He's órbita y specialist in oculoplastia. ocular oncology, orbit, and oculoplastics. También es He especialista is also a great ultrasonido ocular, specialist jefe in del eye servicio de ultrasound, head of oftalmología the ophthalmology clínica service at Clínica Montesur, Montesur, y ha former sido president presidente of de the la Pan Sociedad American Ocular Panamericana de Oncology Oncología Ocular. Society. Bienvenido. So, hello, Solon, welcome. Hola, Solon. We can see your screen, Solon, so you can go on. Ok, muchas gracias Gerardo por la presentación. ¿Se me escucha bien y se ve mi pantalla? Se ve bien y se escucha bien. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por considerarme en esta presentación, junto a grandes amigos y excelentes profesionales de la oncología ocular. En nuestro centro
Juan Martín Samamé, que es mi socio en el proyecto de ecografía ocular, y yo ya venimos trabajando hace 3 años usando los ecógrafos generales para estudio de imágenes en patología ocular y orbitaria. Así que quería traerles un poco de las bondades que hemos encontrado nosotros con el uso de esta tecnología en tumores orbitarios. Así que lo que lo voy a presentar hoy día. Bueno, cuando hablamos de ecografía de alta resolución, me estoy refiriendo al uso de estas sondas, ¿sí?, de estos equipos de ecografía general, con el uso de sondas de multifrecuencia, que se usan en ecografía general para la mama, tiroides, abdomen, pulmones, corazón, pero nosotros lo estamos usando desde hace 3 años en patología ocular y orbitaria. Y estas sondas son sondas multifrecuencia. Por ejemplo, aquí hay una sonda L13-3 que utiliza varias frecuencias. Estas sondas contienen más de 250 elementos piezoeléctricos, las cuales nos van a dar la bondad que, asociadas a procesos de imágenes bastante sofisticados, nos van a dar imágenes muy de alta calidad. Vean, por ejemplo, a la izquierda les presento una imagen de un meningioma de la vaina del nervio óptico, y a la derecha la imagen de resonancia que corresponde al mismo paciente. Veamos cómo la resolución por ecografía, la resolución espacial, lateral y axial, es mejor que la de resonancia con respecto a la resolución de las imágenes. Una particularidad de estas sondas o transductores es que son multifrecuencia. Es decir, van a hacer múltiples enfoques desde la piel de los párpados hasta el vértice orbitario, a diferencia de las sondas oftalmológicas, que al ser enfocadas van a enfocar a 23 milímetros, por lo cual vemos muy bien el polo posterior del globo ocular, pero más bien las imágenes en órbita posterior o de apex no son eficientes, ¿no? Todas estas sondas tienen sistemas Doppler, con lo cual podemos hacer estudios cualitativos con el Doppler color, que detecta flujos, el Doppler poder, que detecta flujos débiles, y el Doppler microflujo, que va a detectar flujos muy pequeños. Y podemos cuantificarlos también, estos flujos, a través del Doppler espectral. Vamos a ver algunos ejemplos de tumores orbitarios. Por ejemplo, este ecograma corresponde a un paciente que tenía un linfoma orbitario y acudía 2 años después de haber culminado su tratamiento para un examen oftalmológico de control. Se le hizo antes de pedir una tomografía, le hicimos, al finalizar la consulta, una ecografía en la cual, fíjense que al poder enfocar desde los párpados hasta la órbita, pudimos detectar unas imágenes hipoecogénicas a nivel de la región orbicular. Estas imágenes no las debemos encontrar en un examen de ecografía oftalmológico con sondas de 10 o de 15 MHz, ¿no? Porque estas sondas no enfocan a nivel de la región orbicular. Pero esta sonda nos permitió, de forma rápida, tomar estas imágenes y poder continuar el examen con exámenes de tomografía axial computarizada. Es decir, para screening nos sirvió muchísimo. En el mismo día de la consulta hemos podido detectar por ecografía que había recurrencia a nivel de los párpados. Esta imagen corresponde a un meningioma de la vaina del nervio óptico. A la izquierda vemos el examen con ecografía estandarizada y a la derecha vemos el ecograma por ecografía de alta resolución y Doppler a la derecha. Quiero que se fijen en este ecograma, ¿sí?, cómo se ve en forma tan bonita la silueta del nervio óptico, ¿no? Es una imagen de alta resolución que yo no la he logrado con los equipos de ecografía oftalmológico. Estas zonas nos permiten obtener imágenes con una excelente resolución axial y lateral. No tienen las muchas bondades de la tomografía o la resonancia, pero tienen el gran valor que podemos tener información en imágenes al finalizar la consulta con alta calidad. No excluye el examen de tomografía y resonancia, más bien la complementan. Aquí vemos a la izquierda, este caso corresponde a un paciente de 14 años con un glioma en nervio óptico. A la izquierda las imágenes obtenidas por ecografía estandarizada, modo B y modo estandarizado, con la cual nos dan una presunción diagnóstica ecográfica y clínica de glioma. Sin embargo, a la derecha podemos ver cómo la ecografía de alta resolución nos muestra
toda la silueta del tumor desde el espacio retroocular hasta el vértice orbitario. Inclusive podemos medir el volumen del mismo y también la ecografía Doppler nos dice de que hay flujos débiles. Y ese es otro valor de este estudio, que a través del Doppler podemos saber si estos tumores tienen flujos débiles, moderados o altos. Y eso es muy importante para nosotros como cirujanos de órbita para hacer una adecuada planificación quirúrgica. Es decir, si por ecografía Doppler sabemos de que hay flujos altos, yo ya sé que si voy a planificar una biopsia incisional o excisional, el sangrado va a ser un poco molesto y me puede dificultar el acto quirúrgico. Entonces, definitivamente me sirve para hacer una mejor planificación. Aquí vemos un caso del linfangioma. A la izquierda las imágenes en ecografía estandarizada, con la cual nos ayudan muchísimo al diagnóstico, pero podemos complementarlo con imágenes adicionales con la ecografía de alta resolución, obteniendo imágenes hasta el vértice orbitario y el Doppler ponernos de manifiesto los flujos a nivel de los tabiques, ¿no? Con lo cual apoya el diagnóstico del linfangioma. Este caso, una niña de 3 meses de edad que acudía a la consulta por una tumoración en el ángulo temporal superior de la órbita izquierda, y con lo cual presumíamos por historia clínica que se trataba de un hemangioma capilar, y el examen ecográfico en consultorio nos evidenció una lesión vascular compatible con dicha lesión. Con lo cual podemos terminar con una presunción diagnóstico de hemangioma capilar al final del diagnóstico y luego se derivó a la paciente al hospital del niño. Esta diapositiva a mí me gusta mucho porque muestra la utilidad del Doppler en algunas lesiones. Aquí vemos 3 casos, ¿ya?, de 3 pacientes diferentes con lesiones muy hipoecogénicas, inclusive anecoicas, ¿no?, de muy baja reflectividad. Vemos una lesión ovoidea a la izquierda, paraocular, en la imagen del medio lo mismo, y en el ecograma a la derecha vemos una lesión paraocular también que tiene un componente superior heterogéneo y un componente inferior anecoico. Es decir, las 3 lesiones parecen quísticas. Pero veamos cómo se comportan con el Doppler. Veamos que la imagen de la izquierda va a presentar flujos en la pared de este supuesto quiste, ¿no es cierto? Porque es una lesión anecoica. No hay flujos internos. En la lesión, en el ecograma del centro, vemos que la imagen paraocular también es de muy baja reflectividad, prácticamente anecoica. Pero yo, cuando hice este examen, pensé que se trataba de un quiste de inclusión, pero fíjense que al activar el Doppler se evidenciaban flujos intralesionales, con lo cual esto no podía ser una lesión quística. Y a la derecha, el tercer caso, vemos de que en el componente anecoico no hay vasos intrínsecos, pero sí en el componente heterogéneo que se encuentra en la parte superior. Y estos hallazgos se debían a que el primer caso se trataba de un quiste de inclusión, el segundo un linfoma y el tercero un schwannoma. Entonces, en estos casos, al finalizar la consulta de los 3 pacientes, se realizó ecografía de alta resolución y Doppler, y en la misma consulta pudimos tener información muy valiosa para poder determinar cómo continuar con el paciente. Definitivamente a todos se les pidió exámenes de tomografía o resonancia para planificar el tratamiento quirúrgico. Esta tecnología no reemplaza la tomografía o resonancia, pero la complementa. Aquí vemos, este paciente era un paciente de 50 años que acudía por un hiperglobo asociado a proptosis, ¿sí?, del lado izquierdo, y se palpaba en el reborde orbitario inferior una masa tumoral. Por historia clínica, impresionaba que había un tumor a nivel del seno maxilar. Al finalizar la consulta y antes de pedirle la tomografía, se le realizó una ecografía de alta resolución y vean lo que nos encontramos. Vemos la ecografía del centro, las fotos del centro, que corresponde a un corte sagital, ¿sí?, de la región orbitomaxilar, en la cual vemos el globo ocular en la porción superior y en la porción inferior un seno maxilar ocupado con los bordes del seno irregular. Recuerden de que los senos maxilares, al estar
llenos de aire, nosotros no podemos visualizarlos por ecografía, ¿no es cierto? Porque el aire es enemigo del ultrasonido cuando uno quiere obtener imágenes. Pero en este caso se observa todo el contenido del seno maxilar ocupado. Y veamos que esta porción superior, sí, que estoy señalando, es el componente orbitario, ¿sí? Tampoco se ve el plano óseo, ¿no es cierto? Pero esto podía corresponder a un mucocele, podía, pero al activar el Doppler, vean cómo se ponen de manifiesto una vascularización importante en forma anárquica, que es una característica de las neoplasias malignas. El paciente fue derivado a cirugía oncológica de cabeza y cuello y se diagnosticó un carcinoma epidermoide. Pero vean lo interesante, que al finalizar la consulta ya sabíamos que antes de tener la tomografía o la resonancia, de que el paciente portaba un tumor probablemente maligno, vascularizado en el seno maxilar. Las fístulas carotido-cavernosas pueden ser estudiadas por este medio, ¿no es cierto? En este caso, observando una vena oftálmica superior con un flujo invertido, que en el Doppler espectral se evidencia el flujo arteriolizado en este caso, ¿no es cierto? Este caso correspondía a un paciente de 60 años con una masa tumoral orbitaria superior del lado izquierdo, que por la clínica y por las imágenes de resonancia a mí me parecen que era un schwannoma. Sin embargo, el radiólogo que hizo el informe consideraba que podía tratarse de una vena oftálmica superior varicosa, un quiste atípico o un mucocele. Diagnósticos distantes a mi presunción clínica de un schwannoma. Entonces, el radiólogo sugería un examen de resonancia contrastado. Pero antes de solicitar ese examen, que iba a ser costoso para el paciente, hicimos una ecografía modo B y una ecografía modo estandarizado, la cual nos evidenciaba una lesión de muy baja reflectividad. Entonces quedamos con dudas todavía. Pero al realizar el Doppler, vean el ecograma inferior de la derecha, se ponían en evidencia flujos muy débiles, ¿sí? Y con la presencia de estos flujos muy débiles, nuestra conclusión diagnóstica fue de que se trataba de un tumor sólido con flujos muy débiles. Así que con ese diagnóstico, pues sometí una resección de tumor orbitario y el diagnóstico histopatológico fue un schwannoma. Esta tecnología también nos sirve para hacer seguimiento posoperatorio. Nosotros cuando realizamos una exéresis o resección de tumor orbitario, realizamos exámenes de imagen, ya sea por resonancia o tomografía, cada 6 meses por 2 años, para evidenciar que no haya una recurrencia tumoral en el lecho orbitario. Desde hace 2 años, lo que hacemos nosotros es, cuando llegan los pacientes para su control, ¿sí? Hacemos toda la evaluación clínica y al finalizar dicha evaluación, realizamos una ecografía, ¿sí?, de alta resolución para evaluar la órbita. Fíjense en este caso, el schwannoma del caso anterior se encontraba en la porción superior de la órbita. En este caso utilizamos la sonda de multifrecuencia haciendo un corte transversal de las 12 horas para ir a investigar la región orbitaria superior. Y en este caso, la ecografía no nos evidencia la presencia de una masa tumoral. Entonces, en estos 2 últimos años, nuestros controles lo hacemos por postoperatorios, lo hacemos cada 6 meses por ecografía y en nuestra casuística, el 5% de casos nos dejan alguna duda, por lo cual complementamos el estudio con tomografía. Pero en el 95% de casos podemos tener un estudio bastante fidedigno, con lo cual la evaluación concluye solamente con ecografía y no pedimos otro tipo de imágenes. Con lo cual ayudamos a que los controles de pacientes sean más fáciles de llevar, ya que aquellos pacientes que vienen de provincia no tienen que quedarse varios días en Lima para realizar una tomografía o resonancia de control. Como conclusión, los transductores lineales de alta resolución con Doppler complementan a la ecografía estandarizada, logrando en conjunto la mejor herramienta de evaluación ultrasonográfica, palpebral, ocular y orbitaria para mejores diagnósticos, mejores decisiones terapéuticas, mejor planificación quirúrgica
y mejor seguimiento. Muchas gracias. Solón, muchas gracias, Solón, por tu excelente plática. A mí me gustaría preguntarte, creo que esta pregunta ya en alguna otra conferencia te la hice, pero para que quede pues, un poco más claro, ¿cómo es que tenemos que solicitar este estudio para los que no hacemos ecografía y que trabajamos en algún hospital general donde hay servicio de ecografía? ¿Cómo es que podemos solicitar este tipo de estudios para nuestros pacientes? Así como cuando mandamos una solicitud de tomografía y ya podemos decirles necesitamos un corte axial con una ventana para hueso, etcétera. ¿Cómo podemos mandar este estudio para que nos hagan estos preciosos estudios que estás haciendo tú? A ver, yo lo que haría es pedir evaluación ecográfica orbitaria con cortes axiales y sagitales con sonda lineal multifrecuencia. Hay que tomar en cuenta de que son muy pocos centros en Latinoamérica que usamos este tipo de tecnología. Nosotros lo usamos hace 3 años y estamos abocados de difundirla porque nosotros hemos encontrado muchas ventajas al utilizarla. En nuestro país, en Perú, son muy poquitos los radiólogos ecografistas que utilizan estas sondas a nivel ocular. Los estudios de ecografía ocular en el Perú son realizados por ecografía estandarizada. Modo B ya estandarizado. Puedo decir de que son muy pocos los médicos en Latinoamérica que usan esta tecnología. Yo en este sentido invito a que puedan experimentar el uso de esta tecnología, para lo cual hay que conversar con los radiólogos del centro de trabajo de uno y conversar un poco acerca de empezar esta aventura de poder usar estas ondas, que realmente si uno lo utiliza en modo B, es bastante fácil. Ya cuando uno habla de la utilización de Doppler, tiene que sumergirse un poco en el mundo del Doppler, hacer algunos cursos. Felizmente ahora con la virtualidad uno puede tener mucho acceso y asociarse con un radiólogo para que lo pueda entrenar a uno o trabajar en conjunto, que es lo ideal. Okay. Perfecto. Estoy viendo aquí un poquito las preguntas que se hicieron. Un poquito va en referencia a esto que estabas ya comentando, ¿no? De cómo, pues, cómo solicitar, cuántos megahertz requieren estos ultrasonidos, cuándo hay que comprar uno. Eso, yo creo que ya que tengamos mucha experiencia, o qué dirías tú, Solón, ¿cuándo hay que adquirir uno de estas tecnologías? Hay equipos portátiles que les pueden dar imágenes básicas que para hacer una introducción son bastante válidas. Sin embargo, mi sugerencia es de que en el hospital o en la clínica que estén, vayan a hablar con el radiólogo y puedan interactuar para ver la posibilidad del uso de las ondas lineales que todos los ecógrafos tienen. Yo les aseguro que todos los ecógrafos que ustedes puedan tener en sus centros de trabajo, en el área de radiología, todos tienen sondas lineales que pueden ir de 13 a 4, 13 a 3, 20 a 5, todas sirven con frecuencias entre 3 a 20 MHz, les va a servir para poder hacer un estudio tanto en la región orbicular del globo ocular hasta el vértice de la órbita. Sondas, transductores lineales de multifrecuencia. Cualquiera sea la frecuencia, les va a servir. Okay. Algunas preguntas más. Por ejemplo, el doctor Hossam de Egipto nos pregunta si se puede diferenciar a través de ultrasonido un pseudotumor de linfoma. Las características ultrasonográficas del linfoma y del pseudotumor son muy parecidas y por reflectividad la vascularización es muy parecida, la reflectividad en estandarizado es muy parecida, es baja, inclusive al estudio histopatológico son muy parecidos. Muchas veces yo siempre digo que la diferenciación entre un linfoma y un pseudotumor es muy difícil a veces, porque se parecen clínica e imagenológicamente se parecen mucho. Inclusive los de bajo grado se parecen mucho a los pseudotumores histopatológicamente, y en esos casos la inmunohistoquímica o la reacción de cadena de polimerasa son las que van a demarcar el diagnóstico diferencial. Pero en ultrasonido son muy parecidos.
Y bueno, también el doctor Hosan pregunta las características de la glándula lagrimal en el ultrasonido, alguna característica específica de las glándulas lagrimales a través del ultrasonido. Sí, la verdad que en el ultrasonido con esta sonda se ve muy parecido a las imágenes obtenidas por una sonda de 10 o de 15 megahertz de uso oftalmológico. Se va a ver una lesión hiperreflectiva, ¿sí? De moderada a alta reflectividad, muy parecida a la de la grasa orbitaria, y bajando la ganancia del equipo, uno puede diferenciarlo algo de la grasa que está alrededor. Pero es ultrasonido, es muy parecido. Ok. Y creo que nada más una más de María Mánquez. María pregunta si en pacientes con basal cell carcinoma puedes identificar los márgenes de posible recurrencia. Lo que estamos usando, las ondas de más de 16 megahertz te van a servir para evaluar párpados. Lo que estamos haciendo con los tumores es poder medir los tumores antes de la cirugía y ver hasta qué plano están comprometiendo el párpado. Por ejemplo, a veces tienes vasos celulares muy pequeñitos, tal vez de unos 3 milímetros, que son superficiales. Este tipo de ecografía te puede servir, por ejemplo, si la lesión llega a tomar contacto con el músculo orbicular, que para mí es importante porque cuando son muy superficiales, inclusive podrías hacer una resección de la mela anterior para no hacer una resección de espesor completo del párpado. Para esta indicación lo estamos usando desde hace 2 años y nos ha sido bastante útil. Okay. Pues muchas gracias, Solón. Creo que son todas las dudas que hay en el auditorio. Gracias, gracias. So should we try again with Dr. Yeah, I'll give it a try. I brought a different computer and the old one, and I hope it works. Let me see. Okay. Can you see my slides now? Yes, we can. Yes. Muchas gracias. Lamento este problema. Permítame compartir este caso con ustedes. Este es una mujer caucásica de 61 años, es referida a nosotros para manejo de un melanoma conjuntival en este cuadrante en el ojo derecho. No tenía historia ocular o médica relevante. Cuando nosotros lo miramos, entonces parecía que había una masa carnosa epibulbar yuxtalimbal de 12 por 8 milímetros con vasos que la alimentaban. Tiene placas pigmentadas dispersas dentro de la lesión y en la esclera que lo rodea. No teníamos más claves, no había invasión en la cámara anterior y no había ganglios linfáticos regionales palpables. El fondo de ojo era normal, la VM no mostró nada inusual, solamente una masa epibulbar homogénea, sin invasión de la esclera o algún componente intraocular. Entonces, parecía eh, lo que vimos en melanoma. Entonces la llevamos al tratamiento estándar que es biopsia excisional más crioterapia. Algo interesante, prestar atención a ello. Hicimos el marcado, hicimos la inyección subtenon y con la anestesia. Y pueden ver ustedes aquí en la conjuntiva y tenon están separándose de esta imagen. Entonces, y aquí se está deteniendo, había estado en silencio por un par de minutos el doctor. Aquí estamos separando.
Estamos acá haciéndose una suerte de esclerectomía parcial. Todavía podemos ver el pigmento en la base. Aquí vemos la base y los tumores del tumor. Se hace la crioterapia. Luego se cierra. Entonces, enviamos a la patología y el diagnóstico fue, a ver, entonces estamos hablando acá de compromiso de la epiesclera y esclera con estas células epitelioides predominantemente. Ahora, la epitelio conjuntival y la sustancia propia no muestran mayores alteraciones. El epitelio y el estroma aquí están separados y este melanoma epitelioide, entonces este es el diagnóstico, no era de melanoma recurrente o alguna otra lesión o recurrencia de una lesión previa, pero este no era el caso. Entonces, fuimos de vuelta, hicimos un raspado de estas placas pigmentarias episclerales. Resultado, melanocitos normales sin atipia. Aquí tenemos, por ejemplo, los pacientes de torregenia Q. Entonces, esto desde el punto de vista de la genómica. Entonces, también hay mutaciones detectadas como BRAF, NRAS y otras que pueden ser realmente detectables con F1. El uso de melanomas, la superficie del ojo sin evidencia de un melanoma úveo al interior u otro. Entonces, ¿qué pasaba? Hay otro melanoma que comparte el mismo perfil molecular, etcétera, que el melanoma de la uvea, que es un melanoma como un nebus azul. Entonces, este fue el diagnóstico propuesto, ¿no? Es un melanoma epivulvar que surge de un nebus azul preexistente. Y cuando miramos nuevamente la lesión, toma esta decoloración azul, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente un nebus azul? Es una proliferación de melanocitos dendríticos dérmicos, ¿no? Células embrionarias de la célula neural, tienen órganos neurales y migran para establecer una capa de epitelio o de dermis y a la conjuntiva. Esta migración se fija en la dermis y parece perderse un poco este tejido. Tenemos esta dispersión de Tyndall. Esto para que haya longitudes de onda más elevadas que prevalezcan, ¿no? La luz se absorbe en el tejido mientras que las más cortas son rechazadas. Esta es la razón por la cual se comportan de este modo. Se encontró que si se presenta con estas lesiones melanocíticas son todas bien azules. Hay la forma común y la forma de plata. La forma común, la variante común, está hecha de células dendríticas solamente y puede ser congénita o adquirida y aparece usualmente como manchas de azul solitarias o negras hasta 1 centímetro. La variante celular enfoca células fusiformes, realmente pigmentadas, no dendríticas, y aparecen en los adultos jóvenes y pueden ser mayores de tamaño y más de 1 centímetro. Genéticamente, los Nevi azul y los Nevi congénitos albergan mutaciones somáticas en GNAQ o gene nail similares a las del melanoma y ambas pueden hacer surgir el melanoma. La pregunta que surge es si hay alguna correlación entre la melanocitosis oculodérmica contra el nebus azul. Tienen mucho parecido. Entonces, clínicamente hay algunas diferencias. El nebus azul tiene este color. El OTA es grisáceo o marrón. Hay estas placas en la esclera que vemos en estos pacientes, contrariamente al nebus azul que parece ser azulado y estar más profundo de la conjuntiva y que puede estar fijado al hemisferio. La apariencia en áreas específicas del organismo. Histológicamente, el nebus azul son melanocitos dérmicos profundos y el nebus de OTA
Los melanocitos están alrededor de las vainas de los nervios y los vasos sanguíneos. El riesgo de malignidad es raro en el nevus azul, pero es un poco más alto en el nevus de Ota. 1 por cada 400 pacientes de nevus de Ota. El término es un tanto confuso, entonces tempranamente el grupo de Shields, ellos lo pusieron como aspecto, esto dijeron que hay diversas formas de estos nevus azules que pueden afectar el tejido vulvar y los tejidos adyacentes, ¿no? Entonces, que serían diferentes espectros de la misma patología. Y hace un par de años el doctor Lomato publicó un caso similar, pero realmente fue un melanoma que surgía de un nevus azul que ya existía dentro de la melanocitosis oculodérmica, y eso fue interesante. Y estas anomalías genéticas dan una longitud similar en esas tres neoplasias melanocíticas, unificación de 3%, 46% melanomas de la uvea y el resto son nevus de Ota y que albergan mutaciones del ADN. El nevus azul tiene la etapa intermedia con la progresión de la melanocitosis ocular u otras, la melanocitosis ocular convirtiéndose en un nevus azul y luego se convierte en un melanoma concordantemente. Sea como sea, el diagnóstico diferencial aquí es de estas lesiones pigmentarias subconjuntivales, ¿no? Podemos mover la conjuntiva encima de la lesión y tener algo pigmentado acá. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Aquí, extensión en el cuerpo ciliar, en el melanoma, podemos ver eso también. Puede ser estos macrófagos acumulados que se fijan en la superficie de la conjuntiva o de la episclera, después de ser el bloque, y que salen por los vasos sanguíneos. Estos no son melatocitos, estas son células inflamatorias que están atacando al tejido necrótico, a la melanina del tejido necrótico, y se acumulan como esta placa negruzca en la conjuntiva. Aquí el adelgazamiento de la esclera, como se ve en artritis reumatoide también. Se ve el cuerpo ciliar en la parte baja y en la episclera pigmentada. Tenemos aquí estas asas, puede verificarse esto. O puede haber un melanoma intraesclera, es raro, pero está presente allí. Entonces, todos estos nos pueden dar este aspecto similar de las lesiones bajo la conjuntiva, que parece ser melanoma de la conjuntiva, pero realmente son de la esclera. Y no termina la historia. Esta paciente desaparece y 7 años más tarde regresa y tiene esta masa azul cercana a la lesión anterior, entonces no estaba seguro si esto es una recurrencia de sembrado de los tumores cervicales o es un nuevo crecimiento. Ya. Entonces aquí tenemos aquí en esta parte, toma esta dirección, después lo extirpamos, hace radioterapia 45 grays del Apex y han pasado casi 2 años sin recurrencia de ningún tipo, pero no sabemos qué va a pasar más adelante. Aquí tenemos la situación, tenemos un melanoma epivulvar que se origina de un nebus azul de la esclera, semejante al melanoma de la conjuntiva, algo así. El origen de esto no puede confirmarse sin hallazgos histológicos. El diagnóstico estuvo basado en la genómica molecular que mostró que GNAQ y BAP1, estas mutaciones que son compartidas con el melanoma de la UDE, y la ausencia de mutaciones en los genes impulsores de la conjuntiva. Este tiene aspecto de... hay que buscar pacientes que estén a modos de riesgo similares. No tengo muy claro la razón. Se le está dando más seguimientos musicales que otros pacientes y la idea es ver que no haya metástasis al higo en estos melanomas de la conjuntiva, pero nada de eso está claro. Bueno, este fue mi caso. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias. Hay un par de preguntas para usted. Muy buen caso. Entonces, ¿la grasa orbitaria también tenía pigmento? Pregunta la doctora. No llegamos a la grasa periorbitaria. El músculo tenía el pigmento. Eh, esto da señales indirectas con el SOPEN, pero por lo general se confina hacia la órbita. Y aquí tuvimos a alguien con un nevus azul. Él desarrolla este tipo de normalidades, se hace la tomografía, se encuentra la masa y cuando fuimos a la biopsia, al igual que toda la grasa orbital, era como placas de pigmento en todas partes. Este tiene ese aspecto, esta melanocitosis oculodérmica, cuando está el pigmento en la órbita y en la grasa. Entonces aquí la grasa amarilla se ve negra. Pero aquí, al igual que el resto de la esclera de la piel, estaban completamente normal. Quizás este pigmento en la base del melanoma, como se vio en la figura anterior, quizás era una especie de marcador diferenciado. Hicimos una resonancia. Entonces, usted mencionó un par de casos de melanoma conjuntival metastásico. Los melanomas conjuntivales que hacen metástasis pueden compararse con los que no hicieron metástasis. La única diferencia es la mutación BAP1. Y este es un estudio muy limitado, pero tuvo un número bastante pequeño de pacientes porque queríamos estar seguros de si en el seguimiento se podía decir que había metástasis, básicamente y luego se redujo la cantidad de números de pacientes y también disminuyó el material genético. Difícil, campo difícil porque hay que revisar toda la literatura anterior, pero la única diferencia fue el MAP1. Entonces es interesante y yo creo que el MAP1 y el melanoma conjuntival, si usted mira el MAP1, puede ser interesante determinar que tenga melanoma, aumenta la metástasis en los melanomas de V. Yo creo que en los melanomas de la conjuntiva aumenta el riesgo de metástasis este nuevo compuesto. Bueno, eso es lo que he dicho, ¿no? Sea epitelioide, o sea, cual fuera el otro, entonces hay que seguirlos más a menudo que otros pacientes, puesto que se trata de situaciones de alto riesgo. Y le hice artículo, ustedes mencionan que hay un par de pacientes sobre una serie de 100 que no tuvieron un control regular y continuo y tuvieron mutaciones, genia I, genia IL, 11. Tuvimos un paciente en el cual tenía melanoma de la uvea, pero tenía los marcadores de expresión. Y estos pacientes tienen formas más agresivas del daño en comparación con su promedio. Las NRAS tienen más recurrencia y metástasis, pero esos melanomas en el glúteo, que los marcadores estén bien fijos para evitar otro tipo de complicaciones. Tengo un comentario acerca de este caso de carcinoma, células escamosas bilateral, un ojo que responde y el otro no. Tuve una paciente que puse en semiplimab y la paciente tuvo un tumor conjuntival que se extendía hacia la órbita. El carcinoma células escamosas, la paciente llega a nosotros, había sido sometida a 2, 3 cirugías. Entonces había fallado en alguna de ellas, había problemas en la conjuntiva, ¿no? Que tenía bastantes cicatrices. Cuando le damos semiplimab, algo sucede, la componente de conjuntiva donde está la cicatriz y los componentes de la órbita empiezan a disminuir el tamaño. Y se atribuye eso a que no se está suministrando suficiente medicamento, porque dar en forma sistémica el componente conjuntiva, eso permite que continúe creciente, mientras que el componente orbitario empieza a achicarse. Entonces, esto es lo que quizás ocurre, aparte de las mutaciones.
podría ser un factor contributorio acerca de por qué algunos tumores responden y otros no. Es un buen punto. ¿Alguna otra pregunta acerca de este paciente? ¿Cómo es el manejo entonces y qué tan a menudo sobre la recurrencia de cuál de las condiciones? Como dije, esto es algo en la conjuntiva para ver la diseminación en los ganglios linfáticos antes que se va a otra parte y tiene apariencia similar, cambios mutacionales similares. Entonces se chequea la longitud. Tenemos cerebro y pulmón también. La resonancia es de cabeza y cuello cada 3 o 4 meses y también insistir en el hígado. Hay otra pregunta. ¿Utiliza usted mitomicina C en gotas después de la resección? No va a funcionar gran cosa. Mitomicina C en lesiones planas o en atipia. Hay una cosa que está por debajo de la conjuntiva, entonces mitomicina, yo no creo que valga. Sí, quizás si el tiempo pasa, eh, al inicio éramos escépticos y luego optamos por la maniobra que es la nueva instalada, ¿no? Y entonces aquí la idea es ver el borde del tumor, inclusive la parte frontal, ¿no? Ver qué hay debajo del recto medio, ¿no? Por lejos del área de diseminación. Entonces, sumamos que es un nuevo cáncer que se está desarrollando aparte del cáncer ya preexistente. ¿La estelectomía parcial erradicó el tumor por completo? No. Está plano, no sabemos la profundidad. La idea es tratar de evitar una estelectomía parcial. Tendría que rehacer, recuperarse otra vez y la pared de la esclera intacta es una suerte de barrera para la diseminación. Entonces aquí hacer la crío, pero sentimos que se está invadiendo estas áreas, poner quizás otro adyuvante. Bueno, yo creo que son todas las preguntas. Muchas gracias. Ahora, María, muchas gracias a todos ustedes. Doctor Carolina Gentile, nuestra presidenta de la Sociedad de Oncología Ocular, y todos nosotros apreciamos mucho que ustedes hayan presentado estos excelentes casos. Todos fueron realmente increíbles y estoy muy contenta de que todos ustedes pudieran presentar a vuestra charla. Lamento la demora, doctor Hatim, es la tecnología, pero estamos contentos que usted pudo compartir su tema y felicitaciones y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Y espero verlos pronto en la siguiente reunión, tal vez en India. Muchas gracias. Muchas gracias. Thanks. Bye.